muchas gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas por los 50 años del golpe de Estado y les agradecemos Daniel, Miguel, Julio, Santucho por estar acá. Y les propongo hacer un ejercicio. ¿Qué les parece si vamos a julio de 2023? ¿Cómo recuerdan ese día? El 26 de julio, ¿no? Es cuando vos recibís la noticia de tu búsqueda. Sí, el 26 de julio yo me acerco a las oficinas del CONADI y me dan la noticia. Yo voy con esa necesidad de saber la verdad y no solo recibir la verdad, sino también la noticia, ¿no? de saber que había una familia buscándome, que estuvo toda mi vida buscándome y nada, una felicidad enorme, una alegría inmensa, una emoción. En ese mismo momento, cuando me da la noticia, Manuel Moncalves me dice si yo me animaba a hacer una videollamada con mi hermano, que él conocía a uno de mis hermanos que militaba en Abuelas de Plaza de Mayo. Y yo le digo que así, que quería hacerlo, que quería conocerlo. Y fue poder verlo a través de una pantalla y vivir esa emoción, ¿no? Con mucha felicidad. ¿Y qué se decían ahí? Presentarnos como... Primero gracias, ¿no? Primero lo que hice fue decirle gracias por buscar, por no bajar los brazos. Y bueno, y contarle de mis hijas, el de mis sobrinos y de la familia, de mis hermanos, de Camilo, de Flor, de papá, de la abuela Nélida, de mamá. Mucha emoción, todo entre risas y llanto. Fue un momento muy, muy especial que nos va a quedar siempre. Eso fue media mañana de ese día y a la tarde hicimos otra videollamada, ya con mis 3 hermanos, ellos en Roma, que era donde estaba en ese momento mi hermano, los 3. Y yo me acuerdo que me conecto a la videollamada y fue increíble ver a mis 3 hermanos juntos, sentir que ese era mi lugar. Caer en esto, ¿no? De que mi hermano mayor se llama Camilo, yo a mi hija le puse Camila, a una de mis hijas. Y entre llantos también, y entre risas, y en un momento me preguntan si se les parecía bien que sumaran a la videollamada a papá. Era la primera vez que nos íbamos a ver, y yo les digo que sí. Y cuando aparece, lo primero que me sale es decirle hola, papá. A lo que el Tano me dice, pará, boludo, le va a agarrar un infarto, ¿cómo vas a decir así? Nos reímos un montón de eso y fue muy especial, muy lindo. Eso fue un miércoles y el viernes, el 28, que se hizo la conferencia de prensa, es cuando los pude conocer en persona. ¿Y ustedes cómo recuerdan ese día? Bueno, tal cual como cuenta él, yo estaba en Tucumán presentando un libro con un amigo y entonces me llama Miguel para decirme que bueno, que teníamos una novedad muy importante y que íbamos a tener una conversación por videollamada. Y bueno, te imaginas, después, eso fue relativamente corto, no sé, 10 minutos, pero después estuvimos una hora hablando personalmente con Daniel y bueno, entonces él ya me contó muchas cosas, me anticipó cosas de su vida y yo le anticipé también lo fundamental de lo que sentía en ese momento, ¿no? Porque para mí, te imaginas, recuperar este hijo era recuperar un pedazo de Cristina, una parte de Cristina, que una parte mía también naturalmente, pero sobre todo eso, que Cristina había tenido a su hija en las peores circunstancias y evidentemente para ella fue un deseo, fue un esfuerzo. Y así como se preocupaba por sus 2 hijos anteriores, porque ella cuando nos separamos me dijo, yo lo único que te pido es que si a mí me pasa algo, te lleves a los chicos con vos. Eso es el 14 de junio del 76. 14 de junio del 76. Cuando yo me voy a Europa a hacer una misión, un trabajo, tenía que volver a los 3 meses. Entonces para ella los hijos era una cosa muy importante, todas sus amigas, todos sus compañeros
dicen eso, ¿no? Cómo los cuidaba Camilo y Miguel. Y entonces, evidentemente, para mí era sobre todo un deber buscar a este hijo que nos habían robado, pero además seguir, digamos, su deseo, ¿no? De que estuviéramos juntos. Así que eso fue muy, muy fuerte, muy emocionante. Y además fue una victoria contra la dictadura. Ahora que estamos por, digamos, recordar y condenar una vez más ese golpe terrorista que se dio en el 76 lamentablemente que dejó secuelas tremendas para la sociedad, no solo para los desaparecidos, ¿no? O sea, también la sociedad fue extirpada de conquistas fundamentales. Entonces, me parece bien que hagamos esta conversación ahora y que sigamos buscando a los nietos, a los hijos que han sido robados, que han perdido su identidad, porque era un objetivo de la dictadura, robarnos los niños, cambiarles la cabeza. En el caso de Daniel, por suerte no lo lograron, porque es impresionante, pero él tiene todos los valores de la familia, tiene todos los valores de la generación, y por eso se dio cuenta que esos apropiadores no eran su familia. Tano, vos estás muy consustanciado con la búsqueda hace muchos años y de alguna manera tomaste la posta de tu abuela. ¿Cómo fue ese día y cómo fue la búsqueda anterior? Bueno, la búsqueda, por supuesto, es una búsqueda colectiva, es algo que uno no puede encarar y sostener solo, que requiere, ¿no?, de todo el grupo y de esa gran familia que es abuela, ¿no? Por eso creo que hace tanto tiempo logramos sostener la búsqueda, porque nos apoyamos los unos a los otros y claramente sabemos que solo no podemos así, nos lo enseñaron las abuelas. Yo ese día, cuando me llamó Manuel desde el CONADI, obviamente no sabía que estaba mi hermano escuchando y mirando. Yo me preguntaba por qué, ya eran casi 3 semanas, estaba a punto de volver de mis vacaciones, no entendía el sentido de esa llamada. Y cuando me da la clave, ¿no?, me da el pie con eso de sentate, que tengo que decirte una noticia, que me empezó a caer la ficha, no lo podía creer. Y si bien me había preparado, digamos, o pensaba estar preparado para ese momento, había hablado con todos los nietos que habían recuperado su identidad, trataba de entender qué se le podía preguntar, qué no, cómo digamos, manejar la situación. Claramente cuando me ponen enfrente la cara de Dani, no supe qué decir, se me puso la mente en blanco, era nada. Cuando me llegó el día, me entendí que que las emociones fuertes no te permiten tener lucidez en ese momento. Por eso, más de balbucear alguna cosa y sentirme que realmente la situación me estaba superando, por suerte le dije, mira, dame un par de horitas, déjame que me organice un poco las ideas. Sí, no, fue increíble, porque empezó a los gritos, empezó a correr, él estaba en un espacio público, se le escapó la perra. No, fue un fue papelón. Tremendo. Un papelón. Viste que dice la primera impresión, bueno, espero que algún día se borre esa primera impresión. Hermosa. Así que nada, fue muy fuerte, pero realmente lo primero que sentí es que empezaba una nueva etapa en nuestras vidas y que bueno, por suerte lo peor, ¿no?, que era el no saber, había pasado. Ahora ya con la verdad uno puede ir trabajando, puede ir de alguna manera reconstruyendo y tratando de sanar esas heridas que obviamente no son solo nuestras, pero que bueno, de algún lado uno se empieza a reconstruir. Y bueno, siento que por suerte Dani es uno de esos casos que pocos lamentablemente que se acercaron por sus propias ganas, digamos, que no tuvo ninguna denuncia previa, o que no sabíamos realmente, que hasta que él se presentó, que tenía dudas sobre su identidad, y eso le permitió a él hacer un recorrido que hoy en día es muy valorado por nosotros, ¿no?, porque realmente nos pudimos conectar desde un lugar de bastante igualdad. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando yo lo vi por primera vez ese 28 de julio
en la conferencia de prensa, sentía que tenía una gran gana de abrazarlo, pero tenía miedo que ese abrazo contenido de tantos años de búsqueda pudiese de alguna manera incomodarlo, ser demasiado para él. Y me encontré con que él me abrazó con tanta fuerza como yo, porque yo todavía no lo conocía, pero he hecho un recorrido quizás tan largo y tan intenso, ¿no? como el mío de búsqueda, así que realmente fueron dos búsquedas que coincidieron, ¿no? en ese abrazo, y eso fue una gran liberación, una gran tranquilidad, ¿no? Porque realmente coincidimos en ese momento de la importancia de lo que estábamos viendo. Así que obviamente lo recuerdo como un antes y un después en mi vida, que obviamente cambió para mucho mejor, y que la tranquilidad que ahora nos tenemos y nos podemos seguir construyendo juntos, ¿no? Que para mí es hoy en día lo más importante. Dani, ¿cómo era tu búsqueda, no? Vos empezaste a tener dudas por el año 2001, pero te acercás a Abuelas en 2019. ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, sí, las dudas llegaron a través de una hermana de crianza, después de que falleció quien quería a mi madre. Ella se anima a hablar conmigo y plantea dudas junto con su pareja, pero sin darme pruebas ni nada, simplemente planteando dudas que ellos tenían. Y yo también, con 21 años en ese momento, era consciente, ¿no?, que había nacido en la dictadura, que quien quería a mi padre había sido policía de la provincia de Buenos Aires y me habían anotado un 24 de marzo. Todas esas cosas me llevaron a buscar una respuesta. Lo primero que hice fue ir a ver a quien quería a mi padre, que me dé una explicación, pero él niega todo eso. Él afirma ser mi papá. Había un acta de nacimiento que decía que era mi padre. Y en esas dudas pesó mucho la culpa, el temor a descubrir la verdad. Necesité creer en él, en ese acta de nacimiento, y fue vivir con eso, ¿no?, con ese miedo, con esa culpa por muchos años, hasta que pude enfrentar la situación. El hecho de empezar a hacer terapia me ayudó muchísimo, el romper con todo eso. Y el romper con el miedo, con la culpa, fue poder enfrentarlo y exigirle la verdad. Él siguió mintiendo al punto de decir que en realidad se había separado de quien yo quería a mi madre y que ella me había tenido con otro hombre. Yo, sabiendo que eso tampoco era la verdad, entendí que el único camino era Abuelas. Eso fue algo que siempre tuve presente, pero nunca me sentí respaldado con esa fuerza, ¿no?, como para poder acercarme y pedir ayuda. En 2019 lo hice también en una forma de impulso, pero fue recién en el 2023 cuando yo me acerqué decididamente a Abuelas de Plaza de Mayo. Fue para marzo del 2023, decidido a resolver esto y entendiendo que el hecho de no saber mi identidad ya no era algo solo mío, sino que también repercutía en mis hijas. En ese momento Cami con 13 años y Milagro con 8 años también estaban creciendo con una identidad falsa y entendía que era algo que tenía que resolverlo, y fue ahí decidido ya, planteando las dudas que tenía, y bueno, recibí mucho apoyo, mucha contención, y ahí empecé el camino, digamos. Para julio ya estuvo el resultado de ADN y pude recuperar mi identidad y la de mis hijas. ¿Y cómo había sido tu vida con este apropiador, que era un retirado de la bonaerense? Bueno, con él no hubo, digamos, muchos momentos de compartidos o demás. Por ahí la más presente fue mi apropiadora, pero yo entiendo que fue igual de responsable. Ella pudo decirme la verdad y decidió no hacerlo. En este camino, ¿no?, en lo que fue la causa hacia mi apropiador, hubo testimonios, ¿no?, de quienes, por ejemplo, una sobrina de él testificó ante el juez que ella estaba presente en la casa siendo una adolescente el día que él me lleva, que lleva al bebé, y dice me lo dieron en el trabajo. Bueno, no solo mi apropiadora, sino toda esa familia sabía cuál era mi origen y decidieron callar. El trabajo era el pozo de Banfield. O El- la bonaerense, no Claro, sabemos sí, el bonaerense. Él estuvo en distintas brigadas. Yo hoy entiendo mucho más, ¿no?,
que seguramente pertenecía a los grupos de tareas, al circuito CAMS, y nada, esto. Digamos, era la figura paterna que yo tenía. Yo crecí viéndolo de esa forma y ellos se encargaron también, ¿no?, de que fuera una persona muy dependiente de ellos. Por esto, ¿no?, yo hablo del tema de la culpa, ¿no? Yo muchas veces me planteaba el hecho que no podría ser mi padre, qué podía hacer con eso, y el entender que si yo denunciaba el iba a ir preso, me hacía sentir culpa. Esa era la personalidad con la que yo crecí, ¿no?, como ellos me formaron. El poder terminar con eso fue lo que a mí me hizo tener hoy otra vida, ¿no? El sentir una persona más seguro, el poder tener a mi familia, el poder darle la verdad a mis hijas, el lograr que eso no siguiera en sus vidas, ¿no?, que esa mentira no se trasladara y que ellas también crecieran con ese miedo y con esa culpa. Yo ahí le preguntaba a Dani, bueno, cómo era la vida anterior. ¿Cómo fue la vida de ustedes en el exilio, en Italia? ¿Cómo se buscaba desde allá saber qué había pasado con Cristina? Bueno, por suerte nosotros logramos reconstruir, digamos, la familia, en el sentido de que llevé a los chicos a Italia y después tuve un segundo matrimonio donde nació Florencia. Y bueno, por supuesto, todos trabajábamos en las cuestiones de derechos humanos. Fue muy fuerte el trabajo que se hizo en el exilio. Logramos aislar la dictadura cuando al principio era, a diferencia de Chile, todos los países occidentales rompieron relaciones inmediatamente porque Pinochet echó a todos los partidos políticos, se proclamó fascista, digamos. En cambio, en el caso de la dictadura argentina, no. Ellos decían que venían a restablecer la democracia, que había dos demonios, la derecha y la izquierda, que era la AAA, ¿no?, digamos. Y entonces nosotros tuvimos, los argentinos en general, se hizo un trabajo muy grande en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos. Y bueno, por suerte mis hijos vivieron eso, se criaron en eso, ¿no? O sea, muy cercanos a la Argentina. Y entonces, cuando la primera vez vinimos de vacaciones, cuando volvió la democracia, y poco a poco se pudo restablecer, ¿no?, las relaciones con la familia de la Argentina, con mis hermanos, con mi suegra, con Nélida, que ella desde el primer momento trabajó para para tratar de buscar información sobre Cristina y la posibilidad de que hubiera nacido un hijo de ella. Porque además tampoco había certeza, ¿no? No, pues sabes Vos que tenías una no carta. había certeza porque ella llega a Pozo de Banfield embarazada y aparte en distintos campos por donde pasó, ella les decía a las mujeres que salían en libertad, estoy embarazada. O sea, sabíamos que estaba embarazada. Pero llega a Pozo de Banfield en diciembre y desde diciembre a marzo no hay ningún sobreviviente. No hay ninguna persona que haya salido y que haya dicho, bueno, sí, la vi a Cristina con su hijo. Entonces no teníamos la seguridad de que hubiera nacido. De todas maneras, yo empecé a colaborar con abuelas también desde el principio, cuando estaba todavía en Roma. Bueno, colaboraba con Chicha Mariani, con Estela Carlotto, con Nélida, que viajaban a Europa, las abuelas, a pedir apoyo, a buscar, o sea, presentamos un proyecto en la Unión Europea, y entonces eso fue una forma de seguir trabajando, ¿no?, desde las posibilidades que yo tenía en ese momento, y bueno, y sobre todo que Miguel también se embarcó en la búsqueda, a los primeros viajes que hicimos a la Argentina, él también tomó contacto con su abuela, con Nélida, y entonces acompañó desde el primer momento, desde que tenía 15 años, quería volver a la Argentina, ¿no? Ponía todo su entusiasmo en volver a la Argentina
para compartir esa lucha. Así que bueno, hicimos lo que las condiciones nos permitieron, pero el premio que obtuvimos es demasiado grande. No lo podemos imaginar, es un regalo de la vida tener un hijo así, y con ese carácter, con esa fuerza. Y ahora, bueno, es un militante más de Abuelas de Plaza de Mayo. Todos los días está con charlas, con visitas, se dedica full time a trabajar por los derechos humanos. Y Tana, vos cuando volvés en los 90, ¿con qué país te encontrás y cómo encarás la búsqueda? Bueno, yo en principio, digamos, desde chiquito, de los 10 años, el primer viaje, ahí me enteré que mi abuela estaba buscando también un hermano o una hermana mía, y eso fue uno de los estímulos para querer volver, para poder, digamos, de alguna manera participar o ser protagonista de mi propia vida. Sentía que la abuela estaba cargando con todo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en los 90, cuando llegué al país, me encontré con una realidad que para mí era muy contradictoria. Por un lado, sentía que había una energía muy fuerte en la Argentina, cosa que no sentía tanto en Europa, fue uno de los motivos, digamos, que me convencieron. Pero por otro lado, había una impunidad terrible, nosotros convivíamos con los torturadores y con todos los inclusive condenados por los crímenes de lesa humanidad, indultados, libres. Nosotros sentíamos que existía una persecución policial, una continuidad del aparato represivo, denunciamos nosotros. Por suerte, al principio de los 90, encontré un grupo de pertenencia en la agrupación Hijos. A partir del 96, empecé a militar en esa agrupación, en febrero del 96, meses antes de los 20 años del golpe. Y justo yo me estaba recién pensando, cuando Dani empieza a tener las primeras dudas, cuando él dice en sus 21 años, yo estaba justamente en esos 90 participando de la fundación de la Comisión de Hermanos, que era desde Hijos Buscar Hermanos, estaba haciendo ese puente, ese lazo, digamos, entre generaciones, ¿no? Nosotros queríamos colaborar a la búsqueda de abuelas desde ese lugar y necesitábamos poder tener las herramientas que nos habilitaran. Y bueno, realmente fue... Yo siento que fue la vida que me llevó a esa circunstancia, no es algo premeditado, no es que yo haya decidido ser un militante de derechos humanos, sino que necesitaba para mi propia bien, digamos, como persona, era una necesidad visceral que tenía de saber la verdad, de saber qué había pasado con mi mamá, de saber si había tenido o no ese hijo que mi abuela estaba buscando, y necesitaba, y desde ese momento entendí que no podía solo, que no se puede solo, que esas demandas solo se dan en el contexto en que una sociedad te acompaña, en el contexto que el grupo está unido, pero nunca como individual, sino en forma colectiva, ¿no? Por suerte siempre nos acompañó la sociedad, sobre todo después de la 2000, cuando empezaron la política de memoria, verdad y justicia, ya los organismos de derechos humanos en general, pero yo creo que la búsqueda de los nietos en particular gozaba de una grande legitimación entre la sociedad, y algo que es indiscutible, digamos, ¿no? Que eso desaparecido que estaban buscando y que seguimos buscando desde abuelas son personas que están con vida, que están entre nosotros y que pueden estar en cualquier lado, y que la verdad es algo que les puede devolver por lo menos la posibilidad de reconstruir su vida y de salir de la mentira, ¿no? Y eso es algo que todavía se valora mucho y que necesitamos poder ir sosteniendo, porque hay más de 300 personas con sus respectivos hijos e hijas que siguen en esa situación, y hoy más que nunca hay que defender las políticas de derechos humanos y de búsqueda, porque lo que se quiere cortar es justamente esa posibilidad, que gente como Dani llegue a su verdad, pueda gozar de esa nueva renacer, ¿no? Y de conocer a tanta gente que durante tantos años lo estuvimos buscando. Yo lamento mucho que él no haya podido conocer la abuela, porque realmente la abuela es una de esas personas necesarias, extraordinaria en su sencillez y en su cariño, ¿no? Básico. Nunca pensó quizás de
de hacer cosas tan importantes como las que hizo, Porque además ella estuvo muy involucrada con lo del índice Awilidano. Claro, ella viajó a Estados Unidos, tuvo contacto con Medical King cuando se estaba buscando esa fórmula genética que nos permitiera reconocer, hacer esos análisis de ADN, saltando la generación directa, ¿no?, de los padres que estaban desaparecidos. Y realmente hoy en día, que desde esa también, ¿no?, esa necesidad básica de saber qué había pasado, haya podido darnos tantos ejemplos y marcar una presencia tan fuerte, es algo que obviamente no me hace más que agradecerle, ¿no?, y hacerme orgulloso de todo lo que dio, siempre recordando que era una mujer muy cariñosa, muy sencilla, que no quería nada para sí, sino simplemente hacer algo que pudiese servir para sobrellevar ese día a día y esa tristeza que sentía. Hasta los últimos momentos ella me decía que lo único que quería era saber dónde estaba su hija para poder homenajearla, y de hecho, ¿no?, su último deseo fue que sus cenizas la tiráramos al Río de la Plata, esperando ahí volverse a encontrar con ella, cosa que tampoco pudimos comprobar que realmente haya sido víctima de los vuelos de la muerte, ¿no? Pero bueno, como sabemos que es una posibilidad, así lo hicimos, aunque ahora lo lamento porque me hubiese gustado que Dani pudiese tener, aunque sea una parte de ella, para poderle, no sé, sentirla más cercano quizás. Pensaba el rol que tienen los lugares, ¿no?, que hoy son sitios de memoria o estos lugares de horror, porque me acordaba que vos contabas que cuando eras muy chiquito, jovencito, fuiste a golpear a Orletti, sí, cuando todavía era un taller clandestino, ¿no? Sí. No era tan joven, ya estaba organizado el hijo, ya era joven, más de 20 años, pero sí, éramos en esa etapa de búsqueda y reconstrucción. Y yo me acuerdo que no nos dejaron entrar, me acuerdo que una compañera que estaba ahí, seguramente en condición de trabajo esclavo o algo parecido, seguramente una compañera de algún país latinoamericano cercano, nos dijo que por la noche se sentían ruido de cadena, que ellos pensaban que había fantasmas, que sentían que de alguna manera en esos lugares se percibía esa energía. Y yo me acuerdo, ¿no?, que reflexioné lo importante que es poder abrir esos lugares, poderlos transitar para que esas energías y esos fantasmas de alguna manera se liberen, ¿no? No sean tan... puedan también ser parte de un conocimiento más general de la sociedad, se puedan desmistificar un poco, ¿no? Realmente fue muy fuerte después entrar a Orletti sabiendo todo lo que había pasado ahí, con tantos integrantes de mi familia que fueron torturados, con mi tío que fue ejecutado públicamente en ese lugar, y realmente poderle por lo menos darle esa participación y ese reconocimiento, que se pueda conocer a la sociedad lo que realmente pasaron en esos lugares, es algo fundamental y que hoy en día también está en riesgo. Yo trabajo en uno de esos espacios de memoria, cada vez es más difícil concretar actividades, cada vez es más difícil convocar a los distintos grupos para que vengan a conocer, y eso es algo que no es casual y que también por eso tenemos que seguir bregando, luchando y sobre todo para esa transferencia generacional, ¿no? Hoy los jóvenes tienen, yo siento mucha energía, mucha voluntad de sostener ciertas ideas, pero también entiendo que necesitamos sostener estos espacios para que realmente la transmisión sea completa y puedan tener las herramientas necesarias para construir otra sociedad más con estos valores, ¿no? Y vos, Dani, también fuiste muy rápido ahí al Pozo de Banfield a conocer, ¿no?, el lugar donde naciste. Y me acuerdo que tenía que ver con el cumpleaños de tu mamá, la fecha, la cual lo recorriste. Sí, justo coincidía que en el día, fecha de cumpleaños de mamá, se hacía un acto a 4 docentes detenidas desaparecidas del Pozo de Banfield, se las reivindicaba, se las reconocía, y unas semanas antes el Tano me avisa que iba a pasar esto y yo le dije que quería ir. Le dije que lo acompañaba y él me corrige, me dice, no, el que te va a acompañar va a ser yo. Me parece que no entendiste. Es el lugar donde naciste. Y nada, fue fuerte, fue muy especial obviamente.
Yo iba a un acto, que era descubrir un mural en el cual estaba la imagen de mamá, pero previo a eso se hizo un recorrido al ex centro clandestino y fue conocer, ¿no?, lo que eran las celdas, la sala de tortura, la sala de parto. Fue durísimo, pero lo pude sobrellevar. Ahí yo lo digo en chiste, pero es en serio, que me di cuenta que el trabajo con la psicóloga venía muy bien, porque fue pasar eso y nada, y sentir energías muy especiales. Estas energías que habla mi hermano, yo también sentí algo especial, es que el saber que es el último lugar que estuvimos juntos con mamá. Y sentirla, sentirme cerca de ella cada vez que voy a este lugar. Creo que también después de un tiempo, menos de un año, lo visité junto con mis hijas, porque por más lo que yo, mi hermano, la familia le pueda transmitir, el vivir, ¿no? Es esa la importancia de estos lugares, ¿no? Es que toda la sociedad puede entender lo que pasó, lo que se vivió ahí, y bueno, están las palabras, ¿no?, de quienes sobrevivieron y quienes lo comparten en forma muy valiente también, quienes han testificado en los juicios, el poder llevar esto a toda la sociedad, ¿no? Y es muy importante los colegios que lo visiten para entender lo que nos pasó y por qué es la causa que defendemos y que no podemos permitir que se repita. Vos pudiste resignificar el 24 de marzo, saber que no es tu cumpleaños. Sí, el primero fue fuerte también. Yo me acuerdo la semana previa, los días previos, como que me caía la ficha de todo lo que había sido 46 años de vivir en la mentira. El vivir de esa forma, esa fecha también, ¿no? Siempre, desde las dudas en adelante, de una forma muy especial, ¿no? Como que me dolía esa fecha, la pasaba mal. Y poder reivindicarlo en el hecho de estar el 24 de marzo del 2024, fue el primero, junto con papá y mi hermano, marchando en la plaza, fue entender que no puede haber otro 24 que no sea ahí, ¿no? El cambiar el destino y el que nos hayan querido separar y que no hayan podido, es la mejor forma de poder pasar ese día, ¿no? Ese juntos y también sentir que mamá está ahí con nosotros. Si yo les pregunto qué es una desaparición forzada, ¿cómo me explicarían? Bueno, la desaparición forzada es el secuestro de una persona que realmente después uno no sabe qué pasó con esa persona. Es una duda que percibe, que perdura en el tiempo, que no tiene solución, a no ser de que justamente en algún caso puedan aparecer esos restos y se pueda, digamos, cerrar ese círculo. Pero es una muerte que no tiene luto, que no se puede procesar. Es algo que queda una marca, una herida abierta que lamentablemente no solo lastima, digamos, a los que están cercanos, sino que genera una duda a todo el entorno, ¿no? Y por eso, por mucho tiempo, se pudieron, sobre esas desapariciones forzadas, construir historias, mentiras que duelen, como que en realidad sus padres los abandonaron y estaban en el extranjero, están en Europa, como nos decían a los integrantes de la organización Hijos de los 90 para desistir, para debilitarnos. Eran las amenazas que en ese momento nos llegaban de las fuerzas de seguridad, y es algo que, como en el caso de mi abuela, no le dio paz hasta el último momento, ¿no? El poder saber dónde estaba mi mamá era una necesidad para ella básica para poder irse en paz. Son heridas que no se cierran. ¿Cómo piensan que se le hace frente a esto que estamos viviendo? Que no sé si describen como negacionismo o qué. Bueno, hay que hacer todo lo posible por llevar, contar estas historias y difundirlas. Y también en este caso lo logramos hacer con el cine, ¿no? Pienso que
sobre todo la juventud, no necesariamente tiene una visión correcta, exacta de lo que pasó, y por eso hay campañas de odio y campañas de negacionismo que puede ser, o sea, seguramente, ¿no?, influyen en que la juventud no tenga una visión muy completa de lo que pasó. La completa, la memoria completa es que se desnuden todos los crímenes que cometieron, ¿no? Como decía Miguel, bueno, la desaparición es un crimen que continúa en el tiempo. Ni siquiera es un asesinato, es mucho peor. ¿Cuántas son las víctimas de la familia Santucho? Mirá, son 5 hermanos y 5 mujeres miembros de la familia. O sea, 2 nueras, mi esposa y 2 sobrinas. O sea que no son hermanos, pero son miembros estrechos de la familia. Dani, ¿para vos qué fue Abuelas o qué es Abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, desde siempre Abuelas fue como el faro, ¿no? Yo sabía que a la hora de pedir ayuda tenía que acercarme a Abuelas, no visibilizaba otro lugar que no fuera Abuelas. El tomar la decisión, el acercarme, fue contención en un primer momento, fue que me acompañaran. El llegar a la verdad, el compartir esa felicidad con mi familia en un principio y llegar y encontrarme con otra familia que era la de Abuelas, porque así me hacen sentir. La emoción, la felicidad que veía en personas que no conocía, que no eran de la familia, yo no lo podía entender, que me abrazaran, que lloraran junto conmigo, que me dijeran que quienes estaban buscando un hermano, quién estaba buscando una hermana. Me movilizó muchísimo, me hizo entender ese sentimiento. La aparición de los nuevos nietos es vivir desde ese lugar, el compartir esa emoción, esa felicidad. Y me pasa cada vez que voy a Abuelas o que en algún acto están representando a Abuelas, encontrarme con familia, desde la calidez de ellas, ¿no?, tanto de Estela como de Buscarita, también en cada uno de los integrantes de lo que es Abuela de Plaza de Mayo, es una familia. Yo cada vez que me encuentro con otro nieto, otra nieta, es un hermano para mí. Y es en ese beso, en ese abrazo que nos transmitimos ese cariño. La verdad es que es encontrar un lugar, ¿no? Por eso también el tema de la militancia salió naturalmente solo, el entender lo que fue la lucha de mi abuela y de las abuelas, el ver a mi hermano que sigue luchando, que sigue buscando a los nietos y nietas que faltan, y así en cada uno de los integrantes. Es sumarme a ese lugar, en sentir que es un lugar en el mundo también para mí. Era difícil, ¿no?, no ser militante en la familia Santucho. Imposible no serlo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos.